Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a retomar un poco el tema de los elementos que conforman a la cultura organizacional, tomando en cuenta sus sugerencias, recomendaciones y preguntas que nos han hecho favor de llegar y hacernos llegar a través del sistema tutorial. Bien, habíamos estado diciendo que los elementos que conforman a la cultura organizacional dentro de una empresa son varios y diferentes, y cada uno de ellos va teniendo una importancia y jugando un papel sumamente importante y específico. Ahora bien, lo que vamos a hacer a lo largo de esta sesión es aprender y explicarnos cómo es que cada uno de nosotros, de manera independiente e individual, puede, ¿por qué no?, desarrollar su propia misión, su propia visión, los valores, la filosofía, las políticas, los objetivos y los procedimientos. Cada uno de ellos, cada uno de estos elementos tiene una interrelación. Cada uno de ellos debe de ser desarrollado de una manera tal que nos permita tener una congruencia de la que tanto hemos hablado en comunicación organizacional, y por el otro lado que también nos permita saber exactamente como dirigentes y como empleados hacia dónde vamos y cuál es la razón de ser de exactamente cada una de las actividades que llevamos a cabo. Bien, como ustedes pueden ver en la lámina que actualmente tienen en su pantalla, los aspectos claves de la organización a mí me indican y me marcan que yo debo de generar y desarrollar elementos como la misión, la visión, la filosofía, los valores, y por supuesto que cada uno de ellos está englobado en un todo. Ese todo es la empresa, es la organización, y lo que está afuera de ella es el entorno. Nosotros habíamos dicho desde un principio que la comunicación organizacional es vista como una herramienta y una disciplina que le permite a las organizaciones, a las empresas, interrelacionarse hacia adentro y hacia afuera, esto es, entre sus empleados, desde el liderazgo, desde la dirección hacia los empleados, y de manera importante le ayuda también a las empresas a interrelacionarse con el medio ambiente, con la competencia, con la sociedad en general. Bien, pues quiero por favor que ustedes se fijen cómo es que cada uno de estos elementos en el diagrama que tenemos ahorita se van interrelacionando y van mostrando de una manera clara cómo es que uno nos lleva al otro. Quiero decir, de alguna manera, para que la organización y la cultura de esa organización esté completa, necesariamente nosotros debemos de tomar en cuenta que cada uno de estos elementos está englobado en él. Quiero decir que la cultura organizacional yo no la puedo desarrollar de una manera efectiva si es que me está faltando alguno de estos elementos. Yo les había comentado que hoy en día, siglo XXI, hay empresas, muchas, de todos los tamaños y en todos los países, que van dejando de lado cada uno de estos elementos, o bien algunos de ellos. Y entonces ellos saben que tienen algunos valores importantes y sin embargo no se han dado a la tarea de establecerlos de manera formal. Eso es un error, también ya lo habíamos visto, porque verán ustedes, a ver, ¿por qué es importante que yo como líder, como futuro empresario, me dedique el tiempo que sea necesario para desarrollar mi cultura organizacional? Bien, porque este elemento es fundamental, básico, para que mis empleados logren desarrollar un sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia es este sentimiento de orgullo que yo genero y fomento en mis empleados por formar parte, por pertenecer a dicha organización. Si yo, empleado, no conozco a la empresa en donde estoy trabajando, difícilmente me voy a poder sentir parte de la misma y ponerme la camiseta. El sentido de pertenencia, señores, básicamente es sinónimo de la expresión que conocemos y que hemos utilizado a lo largo de las últimas 2 décadas, ponerse la camiseta. Y eso a mí me implica todo un conocimiento y una difusión de quién soy, qué hago aquí, hacia dónde voy, cómo me gusta a mí hacer las cosas, por qué las hago de determinada manera, qué se vale y qué no se vale. Si nosotros pasáramos este concepto del sentido de pertenencia, de ponerse la camiseta, a un plano afectivo, supongamos un familiar, mira, o en pareja, puede ser también. Cuando yo conozco a una persona,
Probablemente algunos de nosotros hemos experimentado lo que se conoce como amor a primera vista. Y entonces yo puedo decir y de verdad jurarte por todo lo que yo creo, que yo un día vi pasar a un individuo y nada más de verlo me enamoré de él. Y puede ser esto cierto. A algunos de nosotros nos ha funcionado y nos ha sucedido. Sin embargo, señores, cualquier relación, la que ustedes quieran y elijan, sobre todo de pareja, es imposible que crezca, que se desarrolle, que evolucione y que se fortalezca si no hay un conocimiento real de la otra persona. ¿Qué quiero decir? Yo puedo ver a una persona entrar al restaurante en donde estoy comiendo con mis compañeros de trabajo y encontrar con la mirada a una mujer hermosísima y entonces decidir que yo me estoy enamorando, me acabo de enamorar, me flecharon. Bien, yo puedo iniciar una relación con esta mujer. Sin embargo, no es hasta que yo la conozco realmente, hasta que platico con ella, hasta que podemos compartir una cotidianeidad o podemos compartir una actividad tan superficial como ir al cine. Hasta que yo no platico con ella, la conozco, sé cuáles son sus gustos, sus intereses, sus aspiraciones, sus objetivos en la vida, cuáles han sido sus experiencias, cuáles sus logros, cuáles sus sueños. Hasta que yo no sé todo esto de esta mujer, yo realmente no puedo decir que en realidad tengo una relación con ella y por lo tanto que hay un sentimiento que nos une, un lazo afectivo que nos permite decir es mi pareja y con ella tengo tal y cual plan. Quiero decir, señores, que si yo no le permito, si yo no hago lo que tengo que hacer con mis empleados para que me conozcan, y esto es en términos de mi cultura organizacional, difícilmente podré yo entonces pensar o suponer, aspirar a que en un momento dado cada uno de mis empleados se sienta parte de esta empresa, es decir, se enamore de la organización en donde cada uno de nosotros trabajamos. Esto se ha establecido de una manera formal, de una manera metodológica, a través de innumerables libros de comunicación organizacional. Nosotros habíamos dicho que el principal autor que íbamos a seguir en este módulo era Gerald Goldhaber. Bueno, pues él dice, el esquema que un empleado o bien que el líder, que el dirigente debe de seguir para alcanzar el sentido de pertenencia es, número uno, conocimiento de la empresa. Y por conocimiento de la empresa, por favor, vamos a ir mucho más allá de que, evidentemente, el empleado acceda a las instalaciones, tenga un lugar físico de trabajo, sepa cómo se llaman sus compañeros, que la empresa en donde él trabaja es fulana de tal. Va mucho más allá de eso, señores. ¿Cuántas veces no nos ha ocurrido que de repente estamos platicando con alguien en una reunión X, la que sea, de manera social, informal, y entonces preguntamos, oye, ¿a qué te dedicas? Y esta persona nos dice, pues fíjate que yo trabajo en la empresa X. Ah, qué interesante. La verdad es que yo no la conozco. ¿Qué haces ahí? ¿A qué se dedica? Y esta persona pareciera ser que se transforma y entonces nos empieza a platicar con todo un sentido de orgullo y con toda una manera sumamente afectiva de qué se trata la empresa, desde cuándo existe en nuestro país, cuántas sucursales tiene, cómo ha crecido, cuál ha sido su historia, a qué se dedica evidentemente, cuál es su principal actividad, es decir, el giro que tiene en el mercado, Y entonces, nosotros como interlocutores de este individuo, podemos también conocer a la empresa que él nos está describiendo. Si esta empresa en cuestión no le hubiera permitido, no le hubiera difundido a este empleado toda esta información, sería muy difícil que el empleado en cuestión saliera de su lugar de trabajo, de este entorno laboral y pudiera compartir la información. Cuando nosotros como líderes y como dirigentes somos capaces de construir una cultura organizacional sólida y fuerte y además la sabemos difundir de una manera clara y asertiva, esto a mí me permite crear toda una imagen, la famosísima imagen organizacional. Los empleados, señores, los públicos internos se convierten en herramientas, en vehículos fundamentales para las organizaciones, para ir generando, fortaleciendo o bien
demeritando una imagen. Por eso es importante que me conozcan. Y yo en este sentido tengo que ser sumamente transparente. ¿Qué quiero decir? Que desde que el empleado accede la primera vez a la organización, yo me tengo que dedicar a través de los contactos interpersonales, cotidianos, sencillos, a enviar mensajes que a él le permitan de una manera consciente o inconsciente ir asumiendo, ir succionando cada uno de estos elementos de la cultura organizacional. Permíteme, por favor, ponerte un ejemplo. Imagínate tú que de repente vas a contratar a una persona y esta persona se va a dedicar a, ok, tú tienes un restaurante, tienes una taquería y lo que necesitas es un nuevo mesero. Entonces ya colocaste tu anuncio, ya pasaste la voz, ya pediste recomendaciones entre tus empleados de mayor confianza y llega el primer candidato. Bien, en el momento en el que él pone un pie en tu taquería, en tu restaurante, en tu lugar de trabajo, en ese momento empieza la difusión de la cultura organizacional. ¿Qué quiero decir? Desde cómo lo tratas, desde cuánto tiempo lo haces esperar, desde quién lo recibe, desde dónde lo sientas, desde cuál es el ambiente que él se puede ir fijando y observando que se da entre los compañeros. Si esta persona llega y es recibida con una sonrisa en los labios y un buen apretón de manos y una sonrisa sumamente amable y toda la gente que pasa, aunque no lo conozca, lo saluda y va sintiendo que es un lugar cómodo, el mensaje que hay abajo es de que los valores que se manejan son amistad, comunicación, solidaridad, integración, responsabilidad, qué sé yo. Entonces, cuando yo logro desde el primer contacto hacer eso, este candidato a empleado va asumiendo y reconociendo ciertas características de tu taquería que le van a permitir marcar la diferencia entre esta opción de empleo y cualquier otra que tenga o que haya tenido en el pasado. Por eso es importante que yo difunda la cultura organizacional, porque de otra manera los empleados van sintiéndose sumamente desorientados, no se pueden adherir, no pueden sentir y generar dentro de ellos este famoso sentido de pertenencia.